Bien, buenas tardes a todos y bienvenidos a esta segunda sesión de Innovation Talks en FDI. En primer lugar, informarles de que el evento está siendo grabado y les notificaremos una vez esté disponible la grabación de las dos sesiones de esta segunda jornada de la Innovation Talks en la Fundación para el Desarrollo y la Innovación. Como conclusiones de la jornada de ayer, para aquellos que no estuvisteis presentes, podemos extraer en primer lugar, según nos trasladó Juan José Rodríguez Ballesteros, la importancia de la transición del modelo energético que estamos viviendo hacia el autoconsumo y de cómo la industria puede aprovecharse en este cambio. Y en segundo lugar, el segundo ponente, Eduardo García Magraner, puso de manifiesto que todos aquellos proyectos intensivos en I+D contribuyen, entre muchos otros aspectos, a la reducción de la huella de carbono y a la mejora de la eficiencia energética, como consecuencia de la mejora en los procesos. Ligado a ello, me gustaría comenzar la sesión nombrando algunas cifras que muestran la importancia de la industria en la Unión Europea y en la Comunidad Valenciana en concreto. En la Unión Europea, la industria genera un 80% del valor añadido del total de la Unión, 35 millones de empleos, además de muchos millones más de puestos de trabajo relacionados. Representa el 80% de las exportaciones de mercancías y es una de las principales razones que explican la posición de la Unión Europea como principal proveedor mundial y destino de la inversión extranjera directa, lo que la convierte en palanca para el cambio y la innovación, el progreso y la prosperidad en el futuro. Por su parte, la Comunidad Valenciana tiene una gran tradición industrial que se refleja en el mayor peso del empleo y del valor agregado bruto de la industria que en el conjunto de España. Los sectores con mayor peso son la industria cerámica, la química, la metalúrgica y la industria del automóvil. Según lo indicado en la nueva estrategia industrial para una Europa ecológica, digital y competitiva a escala mundial, la industria ha de desempeñar un papel de liderazgo en lo que constituye el mayor desafío y la mayor oportunidad de nuestra época. En este sentido, la Fundación para el Desarrollo y la Innovación de la Comunidad Valenciana quiere posicionarse como elemento de apoyo a esta transformación de la industria y el modelo económico que estamos experimentando. Y nadie mejor para ilustrarlo que Enrique Roch, director del área de formación y desarrollo del capital humano de FDI y Training Security and Fire Manager de FOR España. Adelante, Enrique. Hola, buenas tardes a todos. Gracias, Jorge, por esta excepcional introducción, como siempre. En primer lugar, pues, como decía Jorge, no me voy a extender mucho, solo unos pequeños minutos, porque aquí realmente la importancia de la jornada de hoy la tienen los dos ponentes, excelentes ponentes que vamos a tener hoy, José María y Alejandro, que van a expresar sus presentaciones en lo que estamos ahora mismo centrando muchos esfuerzos todos, que es una transformación de nuestras capacidades productivas y nuestras instalaciones para ser mucho más eficientes y efectivamente en ese sentido pues apoyar esa transformación del modelo que actualmente estamos todos viviendo. Yo solo voy a dar unas pinceladas de cómo hemos llegado hasta aquí porque seguramente hay muchos asistentes que no conocen mucho la actividad de la Fundación o que creo que es ampliamente conocida. Estamos en un momento muy importante también de transformación de la propia Fundación. Creo que en el área que tengo la suerte de coordinar, que es el área de formación y transformación del capital humano, este año que viene, en 2021, vamos a hacer 20 años en los que estamos realizando unas tareas de apoyar esa transformación precisamente del modelo económico a través de diferentes líneas de actividades que cada vez pues estamos orientando más en esas líneas de actividades que esa propia transformación requieren, como pueden ser pues becas de investigación, actividades de formación relacionadas con Industria 4.0 y solo para daros unos números, unas figuras del volumen, del impacto que tiene el área de formación y transformación de capital humano de la Fundación para el Desarrollo e Innovación, es que llevamos ya cerca de 1.600.000 horas de formación impartidas y cerca de 50.000 alumnos y casi 3.500 empresas han pasado por nuestras instalaciones para recibir esa
esa formación de calidad, esa formación diferenciada y esa formación que apoya realmente a las empresas en esa mejora competencial que al final va a redundar en esa mejora competitiva y en esa eficiencia de la que todos estamos tan necesitados. A mí lo que sí que me gustaría destacar y me gustaría poner en valor es que derivada de esa transformación que hemos estado viviendo estos últimos años, nacen nuevas líneas de formación y de capacitación que creo que van a ser muy interesantes, que están a disposición de las empresas y que va a ser muy interesante que este tejido empresarial forme parte de ello y se aprovechen de ellas también. Bueno, al final quiero recordar que toda esta formación y estas actividades que realizamos están subvencionadas por la Generalitat Valenciana, están apoyadas también por el patronato conformado por Generalitat Valenciana y Ford y, lógicamente, redundan en el beneficio y la competitividad de todo nuestro tejido empresarial valenciano. ¿De acuerdo? Entonces, animo a todos los asistentes a que recuerden que a través de nuestra página web, que también está en proceso de transformación y modernización, que es fdiformacion.com, pueden entrar a la página, ver la cantidad de oferta formativa que estamos poniendo a disposición de todas las empresas valencianas. No hay límite, todo el mundo puede acceder a esa formación y creo que esa diferenciación cualitativa que ofrecemos pues es la que marca un valor diferenciado y es en la que nos estamos orientando para ponernos en una posición mucho más diferenciada al respecto de nuestros competidores y creo que es la que merece la pena tener en cuenta. Poco más quiero añadir, aparte de que una de las líneas que hemos lanzado desde el año pasado es la de estas Innovation Talks. Arrancamos con unas charlas muy interesantes relacionadas con la investigación y la colaboración entre el sector público y sobre todo en estos stakeholders como son las universidades y centros de investigación científicos con las empresas, cómo podíamos acercar más a ese sector empresarial privado con los organismos públicos para que pues eso redundara en una mejora en nuestra competitividad y en nuestra capacitación. Poco más, no quiero añadir nada más, simplemente dar ya paso a los ponentes de hoy. Creo que aprendiendo de lo que lanzamos ya el año pasado, de estas Innovation Talks que hemos tenido que convertir en formato de webinar este año debido, obviamente, a la situación actual de la pandemia, sí que quiero reflejar una cosa antes de irnos, ¿no? Como decía nuestro director de fabricación hace poco, dice, si hemos sido capaces de lanzar este tipo de actividades y la actividad que ha desarrollado la Fundación en una situación de pandemia, ¿qué no podemos ser capaces de hacer en una situación de normalidad, ¿no? Yo creo que esta es la lectura que debemos de aplicarnos todos los colaboradores de la Fundación, todas las empresas también del tejido industrial valenciano, sus proveedores. Y yo creo que es muy importante, ayer precisamente en otro foro lo comentaba, poner ese entusiasmo y esa pasión a cada una de las cositas que hacemos y al negocio en nuestro día a día. Creo que es lo que realmente nos va a llevar a lo que queremos ser, ¿vale? Ya tenemos que ir pensando en mucho más allá de lo que somos ahora, precisamente porque estamos viviendo un periodo en el cual la transformación es muy rápida y eso nos está obligando a transformarnos de una forma muy rápida y a adaptarnos al cambio de una forma muy rápida. En ese sentido, quiero recordar a todos los asistentes que la Fundación está ahí para acompañar en ese proceso, está ahí para ayudaros a todos y que obviamente estamos aquí al servicio del tejido empresarial valenciano y sus empresas colaboradoras y, por supuesto, cualquier inquietud a través de nuestra web o a través de nuestros diferentes contactos o a través de redes como LinkedIn, etcétera, pues podéis contactar con nosotros. Nada más. Muchas gracias a todos por asistir y espero veros pronto en otras Innovation Talks. Muchas gracias, Enrique, por la intervención. Ciertamente desde la Fundación para el Desarrollo y la Innovación estamos consolidando la realización de este tipo de eventos entre las actuaciones de transformación y desarrollo del capital humano, conscientes de la importancia que ejercen como foro de difusión del conocimiento en estas materias clave, en la que se pueden identificar las diferentes inquietudes y necesidades del modelo económico valenciano. Antes de comenzar las intervenciones, les animamos a plantear a través del chat
cualquier duda o inquietud en relación a las exposiciones que se llevarán a cabo en esta sesión, indicando en su caso si van dirigidas al primero de los ponentes, José María, o al segundo, Alejandro, o indicando general si va dirigida a cualquiera de ellos indistintamente. Voy a enviar ahora un ejemplo a través del chat. Y a continuación, como primera ponencia de esta sesión de la segunda edición del Innovation Talks, damos paso a José María Monasor Hernández. José María es ingeniero senior de controles de la planta de motores de Ford España y estudió Ingeniería Técnica Industrial en la especialidad de Electrónica. Su experiencia profesional incluye campos como la ingeniería en mantenimiento, ingeniería de procesos y la ingeniería de producción. Asimismo, participa como ingeniero de nuevos programas donde ha estado desarrollando durante los últimos 6 años proyectos encaminados a mejorar la eficiencia de las líneas de producción de la planta de motores. Podría relatarme mucho más, pero para ajustarnos al tiempo previsto, damos paso a José María para que comience su intervención, cuya temática es transformación de las líneas de fabricación a un modelo más eficiente. Y recordamos que podéis formular las dudas y preguntas a través del chat, que serán respondidas al final de la sesión. Muchas gracias. Adelante, José María. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, en primer lugar quería agradecer a la Fundación por esta oportunidad que nos da de poder compartir estas charlas y entre todos pues tener más conocimiento de lo que se está cociendo fuera de la industria y lo que podemos compartir y mejorarnos unos a otros. Entonces, bueno, mi presentación va a ir dirigida os voy a contar prácticas que hemos llevado en la planta de motores para poder mejorar la eficiencia y conseguir pues, un producto más rentable. Voy a compartiros la presentación. Pero no era esta. ¿Vale? Lo veis todos, me imagino. Entonces, vale. Bueno, aquí estamos viendo en la industria que cada vez nos encontramos con máquinas que son cada vez más rápidas, cada vez más eficientes y capaces de adaptarse al producto que se está fabricando. O sea, que una misma máquina... José María, disculpa, creo que todavía no vemos la presentación. Vale, perdona. A ver qué problema hay. ¿Ya la podéis ver? Sí, ahora, José María, ahora sí. Ah, vaya. Yo sí, claro, eso no lo veo lo que se está viendo. Bueno, pues lo que comentaba antes. En el mercado están apareciendo cada vez máquinas que son más rápidas, más eficientes y más capaces de adaptarse al producto que fabrican. Esto lo que consigue al final que el producto sea más barato, más eficiente, más económico y se pueda vender mejor frente a la competencia. Entonces, ¿qué ocurre? Que para conseguir este objetivo, los fabricantes de componentes pues desarrollan pues, su producto. Quiere decir que para conseguir que mi motor consuma menos energía, pues tengo que desarrollar tecnologías que permitan esto. Entonces, claro, lógicamente, el fabricante de maquinaria se aprovechará de estos productos o de estos componentes que fabrican y conseguirá que su máquina sea más eficiente. Entonces, bueno, esto está muy bonito. O sea, compramos una línea de producción nueva donde todas las máquinas son de última tecnología, cuentan con los mejores componentes del mercado y efectivamente tenemos la máquina más eficiente. ¿Vale? Esto es perfecto, pero ¿qué ocurre cuando existen plantas de producción y líneas de producción diseñadas en los años 90, donde por aquel entonces el objetivo era una producción en masa, desarrollo uno a lo sumo 2 modelos de piezas? El objetivo es que esta misma máquina sea capaz de fabricar uno o a lo sumo dos productos distintos. Pues bueno, aquí está el reto. El reto es qué componentes de máquinas somos capaces de adaptar a nuestras líneas de producción desarrolladas hace 30 años, de forma de que consigamos el mismo beneficio que están consiguiendo actualmente las máquinas nuevas.
Bueno, pues aquí está el reto. Entonces, inicialmente, o por aquel entonces, se usaba muchísima hidráulica, incluso sistemas servohidráulicos que solo gente muy profesional, muy experta en este campo era capaz de ajustar. Teníamos sistemas mecánicos donde hacían falta ajustadores con muchísima precisión, capaces de ajustar con mucha profesionalidad la máquina y hacer que funcionara a su máxima eficiencia. Pues bueno, entonces, hoy en día, esto es mucho más sencillo que simplificado. Entonces, en mi presentación, a continuación, voy a compartir una serie de buenas prácticas que hemos seguido durante los últimos años en la planta de motores para conseguir que nuestras máquinas sean más eficientes y conseguir que nuestro producto sea más rentable. Entonces, y digo buenas prácticas y no mejores prácticas, que es el estándar, ya que estoy seguro que mañana va a aparecer en el mercado un producto mucho más novedoso, con mucho más eficiente, conseguirá consumir muchísima menos energía y trabajar de una forma más rápida. Bueno, a priori, ¿qué hicimos cuando necesitamos mejorar la eficiencia de las máquinas? Entonces, fijamos nuestras áreas de enfoque. Entonces, a ver, la calidad es lo más importante, aparte de la seguridad. Entonces, tenemos que mejorar nuestro FTT, que son las piezas bien hechas a la primera, reduciendo las piezas que son chatarra y los retrabajos. Quiere decir que cuando una máquina trabaja en malas condiciones, bien porque tenga un componente dañado o bien porque las condiciones de trabajo no son las correctas, nos tiene que avisar, parar el ciclo y decirnos que no estamos trabajando eficientemente. De otra forma que nos ayuda también es vamos a ser capaces de medir variables de proceso para correlacionar con la calidad. Quiere decir que cuando la temperatura de un cabezal de mecanizado o de un sillo es muy caliente, pues también nos está avisando de que estamos trabajando en malas condiciones y lo que es muy probable que hagamos piezas malas. Ese para nosotros es un objetivo muy importante. La entrega. La entrega es que vamos a hacer que nuestros modos de fallo y nuestros problemas en las líneas que nos influyen en nuestro tiempo medio entre fallos y el tiempo medio de reparar, vamos a detectarlos y vamos a hacer algo para mejorarlos. Y, por lo tanto, lo es. Y esto siempre enfocado en nuestro cuello de botella. Quiere decir que en un proceso que estamos trabajando en serie, no tiene mucho sentido que mejoremos la máquina más rápida. O sea, siempre tenemos que mejorar la máquina que está haciendo de cuello de botella en nuestra línea de producción para que de esta forma toda la línea vaya a esa velocidad. O sea, que siempre tenemos que actuar sobre la operación cuello de botella. Podemos hacer una mejora en la disponibilidad y en la eficiencia de una máquina que es cuello de botella y a continuación aparecerá otro. Y pues vale, la siguiente mejora irá encaminada a esa segunda máquina y así sucesivamente hasta que consigamos que la velocidad de toda la línea, la eficiencia de toda la línea mejore. El coste, por supuesto, esto es lo más importante. Al final, aunque mejorar la entrega tiene un ahorro en coste e impacta en el coste, mejorar la calidad también impacta en el coste, también la energía tiene un impacto muy alto en el coste. Entonces, vamos a también enfocarnos en hacer mejoras que optimicen la energía que la máquina consume para fabricar nuestro producto. Entonces, luego veremos algunos casos donde hemos sido capaces de ahorrar energía. Por supuesto, todo lo que hagamos que redunde en no generar piezas de chatarra de trabajos quiere decir que no tenemos que seguir poniendo en marcha la línea para fabricar aquellas piezas que tiramos a la chatarra que tuvimos que retrabajar. Y el último punto, que no es menos importante, es necesitamos mejorar la estabilidad de nuestro personal de planta, para lo cual pues muchas de estas mejoras las hemos realizado directamente con ellos. O sea que nuestro departamento de mantenimiento ha realizado directamente gran parte de estas mejoras en las líneas, con lo que son ellos los más expertos en este tipo de mejora y son ellos los más expertos en este equipamiento que acabamos de instalar. Entonces, estos han sido los puntos en los que nos hemos enfocado durante los 6 años y que nos han permitido pues, pasar de líneas donde una producción media era alrededor de las 800 piezas por turno a líneas donde la producción media estamos siempre por encima de las 1000 piezas por turno, o sea que ha sido un gran avance. Entonces, os paso a relatar algunas de ellas. Siempre, o la mayoría de veces, la hidráulica nos genera un gran problema y, sobre todo, el gran problema es que cuando tenemos hidráulica levantando mucho peso y la hacemos a altas velocidades, lo que conseguimos es que si por algún casual una pieza está mal posicionada, pues esto implica grandes roturas. O sea, tenemos roturas que al final para poner la máquina otra vez en producción nos implica muchísimo tiempo,
Entonces, una práctica que hicimos, o una buena práctica que hicimos, fue sustituir esos grandes cilindros que teníamos hidráulicos, que en este caso levantaban una barra transfer de una máquina. Entonces, lo que hicimos fue sustituirlo por un sistema servomecánico o mecatrónico, como se llama ahora. Entonces, ahí lo que conseguimos en cuanto a seguridad es que la movimentación es segura. O sea, en todo momento tenemos todo el control del par y tenemos todo el control de la potencia que estamos entregando. Y si detectamos en algún momento que algo no está trabajando como debería, pues lo que hacemos es parar la movimentación y lanzar una alerta y no hacer ninguna rotura, no provocar ningún daño en la máquina. Otra gran ventaja en cuanto a calidad es que todos los movimientos que hacemos tenemos la gran ventaja de poder trabajar con rampas, ajustarlas en los tiempos que queramos y con la respuesta que queramos, de forma de que en el momento en que la barra transfer toca la pieza, pues podemos ir más lentos y con mucho más cuidado para que no provoquemos rebotes y no provoquemos golpes y de esta forma pues aseguremos la calidad de la pieza. Y la gran mejora que conseguimos aquí es que hemos conseguido reducir con estos sistemas el tiempo de ciclo de la máquina de hasta 1,5 segundos en alguna de ellas. Entonces, claro, imaginaros lo que es 1,5 segundos en cada ciclo de máquina, en un ciclo de 20 segundos. O sea, es una gran mejora y conseguimos un gran rendimiento. Esta mejora fue en líneas transfer de fabricación que hoy en día, digamos, que ya no están instalando los grandes proyectos. O sea, son líneas que están diseñadas para hacer un solo modelo. Pero bueno, con esto conseguimos pues, modernizar estas líneas y conseguir la eficiencia. Otra cosa que hicimos también en las líneas transfer, en este tipo de equipos, es actualizar el PLC, el controlador lógico programable, o sea, el PLC de la máquina. Hemos pasado, en este caso, de utilizar un PLC 5 desarrollado en los 80, que fue muy bueno y sigue teniendo una buena calidad, pero bueno, hoy en día aparecen otros nuevos equipos mucho más rápidos, mucho más eficientes y que además lo que nos permiten es integrar pues, nuevos protocolos de comunicaciones, nuevos estándares de comunicaciones y permiten integrar nuevos sensores. En este caso, solo cambiando el CPU y adaptando el programa, hemos conseguido reducir el tiempo de ciclo de las máquinas hasta 2 segundos. O sea, imaginaros 2 segundos por este lado, 1,5 segundos con el cilindro. O sea, se consigue una gran eficiencia. Esto también nos permitió eliminar la obsolescencia de los equipos. O sea, cada vez es más difícil ya conseguir PLCs fabricados en los 80 con estas tecnologías. Entonces, cada día es más difícil conseguir este repuesto, cada día es más difícil conseguir un PC donde podamos integrar el software de mantenimiento para poder operar con estos equipos. O sea, estos equipos no funcionan con Windows 10 y ya cada vez se hace más complejo rodar en un equipo actual un Windows XP o anteriores. Entonces, bueno, la última mejora en calidad es que siempre podemos integrar nuevos sensores y podemos obtener variables del proceso mediante tecnologías como IO-Link, que veremos más tarde, que ha sido una revolución. Es que los sensores son capaces de darnos con únicamente un hilo de comunicaciones toda la información del proceso. Vale, a continuación, otra cosa que se hizo también en las líneas transfer es actualizar servocontroles. Ya existían servocontroles, en este caso, estos vienen sobre el 2000, el año 2000, pero bueno, hemos visto que los nuevos controles implementan nuevas funcionalidades. Entonces, en este caso, también en la barra de transferencia, también en el avance y retroceso, aquí lo que se hizo fue sustituir un control que también está quedando obsoleto por uno de nueva tecnología. Nos permitió, de una forma más precisa, tener un control del par que estaba ofreciendo el motor para, de esta forma, si detectamos cualquier colisión o cualquier problema, poderlo parar rápidamente. Y además implementamos una funcionalidad que era trabajar con 2 encoders. O sea, poníamos un encoder en el motor que está realizando la movimentación y pusimos otro encoder directamente en la barra donde está haciendo el movimiento. Entonces, cuando detectábamos que había una diferencia muy grande entre los 2 encoders, estábamos detectando que había un movimiento que no estaba siendo transmitido, bien sea porque había una colisión o porque había un enganchón mecánico. Entonces, parábamos el movimiento y no provocamos ninguna rotura. Esto fue una gran ventaja y nos ha hecho evitar muchas de estas roturas. Gracias a todas estas funcionalidades, pues hemos conseguido mejorar la disponibilidad de la máquina, que es a base de reducir el MTTR, porque ya no tenemos esas roturas. Y el tiempo medio entre fallos, pues bueno, ya se ha hecho mucho más largo, aunque no tenemos tantos fallos. Entonces, bueno, esto, aparte de esas grandes roturas, también han permitido mejorar las rampas y reducir el tiempo de ciclo en 0,7 segundos.
O sea que, bueno, poco a poco hemos ido cambiando partes de la máquina que eran, digamos, los cuello de botella, o donde teníamos los modos de fallo más precisos, o sea, que más nos hacían perder y ganar mucha eficiencia. Y, bueno, una vez más, la hidráulica poco a poco está viéndose desplazada por la mecatrónica. Este es otro ejemplo dentro de una máquina donde teníamos un volteador, donde había un motor de giro hidráulico con válvula de regulación de caudal, con válvula de regulación de presión. Entonces, esto, ¿qué ocurre? Que tampoco es un sistema malo, pero requieres de gente muy entrenada para hacer estos ajustes. Si no tenías la gente entrenada para hacer estos ajustes, lo que conseguías es que golpes, estabas forzando el sistema, estabas forzando toda la mecánica y lo que conseguías eran roturas prematuras y problemas y poner la máquina en marcha, roturas que doblabas guías, o sea, tenía muchos problemas. Entonces, lo que se hizo fue directamente cogemos el motor hidráulico de este movimiento, lo sustituimos por un servomotor con un reductor. De esta forma conseguimos un control de la movimentación seguro, de forma que si detectamos también un incremento en el par por encima de lo que tenemos prefijado, paramos la máquina y nos dará un error y nos estará indicando de que una culata ha salido fuera del sitio o que hay un enganchón con las guías o que ha habido alguna causa que se ha soltado algún tornillo y algo ha caído en la barra de transferencia y nos impide el movimiento. O sea, no rompemos nada y evitamos un mal mayor. También es mucho más sencillo ahora hacer un ajuste porque, bueno, ahora tengo, digamos, un software capaz de, con mucha precisión, decirle yo quiero esta rampa de aceleración y quiero ir a este punto concreto de la posición que está guiada por un encoder, con lo que tengo un control total de la posición y de las rampas de velocidades. De esta forma, pues lo mismo de antes, evitamos roturas, mejoramos la eficiencia y ganamos tiempo de ciclo porque además yo puedo jugar con rampas y cuando todo va bien puedo darle más velocidad. Y bueno, el tema de mantenimiento, pues estamos viendo de que ganamos mucho porque evitamos esforzar a todo el sistema de la máquina. Otro ejemplo, que es muy similar, es quitamos partes hidráulicas. En este caso, esto era un calibre y tenía una central hidráulica solo para realizar la aproximación de la pieza a los calibres. Entonces, bueno, aquí lo que conseguimos fue quitamos este motor, en este caso era un motor hidráulico hacia el giro, lo sustituimos por aquí les llamamos electrocilindros, al final es un motor eléctrico con un husillo de bolas y lo que es el típico avance y retroceso. Entonces, pues esta modificación lo que nos permitió fue eliminar la central hidráulica, tal cual, o sea, lo cambiamos y quitamos la central hidráulica, con lo que hemos conseguido ese ahorro energético. Incluso aquí era 60 kilovatios al día. Hemos reducido el tiempo de ciclo hasta 2,5 segundos, de la misma forma que podemos jugar con rampas y aceleraciones. Hemos quitado este ruido, esta contaminación en hidráulica. Hemos mejorado el FTP porque lo que ocurría en esta máquina era que directamente para tener tiempo de ciclo y hacer la máquina eficiente, pues jugábamos con velocidades y lo que producía eran rebotes, producía en los calibres malos comportamientos. Ahora yo puedo ir mucho más rápido, pero cuando me voy a aproximar a los calibres, pues bajo la velocidad y entro de una forma muy suave, con lo que el calibre no lleva estos golpes, no tiene ningún rebote y funciona mucho mejor. Y eso ha hecho mejorar la calidad de las piezas, sobre todo los retrabajos, porque directamente la lectura es buena la primera. Y, por supuesto, hemos quitado las tareas hidráulicas. Cada día, yo no sé cómo están afuera, pero cada día nos es más complicado conseguir profesionales hidráulicos para realizar estas tareas. Entonces, ahora mismo es directamente coger un software, conectarse a esta máquina y jugar con las rampas y jugar con aceleraciones y hacer lo que queramos y velocidades. Vale, otro gran aliado para conseguir, sobre todo, consumo energético, ha sido los variadores de frecuencia. Variadores de frecuencia no es una tecnología que ha salido nueva y que está en el mercado reciente, muy novedosa. Sin embargo, lo que sí que ha pasado es que el coste de estos variadores ha caído mucho. O sea, antiguamente, donde ponías un variador, justificar la instalación de un variador era muy complejo porque realmente eran muy caros. Hoy en día, pues bueno, hay poca diferencia entre un arrancador y un variador de pequeña potencia, con lo que, bueno, se hace más asequible y tiene más sentido la instalación. Entonces, aquí lo que se hizo sin más fue cambiar un
típico arranque con contactores extraña triángulo a poner un variador. Aquí es un sistema que alimenta de taladrina a la estación de mecanizado. Entonces, aquí la bomba trabaja a una velocidad constante o trabajaba a una velocidad constante, y para poder adaptar el caudal que es capaz de dar la bomba al requerimiento del proceso, lo que se instalaban eran válvulas disipadoras. O sea, si la bomba es capaz de dar 500 litros, pero mi proceso solo necesita 400, yo disipaba 100. Quiere decir que abría un grifo y de esos 500 que tú me has bombeado, yo tiraba 100, con lo que era ineficiente a todas. Entonces, aquí lo que se ha hecho es, pongo un variador, mido la presión que yo necesito, que requiere mi sistema o mi proceso, y ajusto la velocidad en función de la presión que estoy leyendo. O sea, es un típico PID. Y con esto, pues hemos conseguido un ahorro energético bastante importante. Son 156 kilovatios al día. O sea, que es un ahorro muy importante. Otro gran avance con los variadores, otra aplicación de los variadores, ha sido en estaciones donde teníamos unas fresas que realizaban un mecanizado de la pieza, en donde tenían un diámetro muy grande y tenían mucha inercia, que cada vez que necesitábamos parar estas fresas para poder cambiarlas porque había llegado al final de su vida, pues eran 3 minutos lo que la fresa estaba girando y no permitía que el operario pudiera entrar a realizar el cambio. 3 minutos de aceleración. Y eso era con un sistema de continuo y demás. Pues en este caso, esos variadores lo que nos han permitido es hacer una frenada más eficiente y frenar de esos 3 minutos pasar a 20 segundos, con lo que es mucho tiempo lo que ganamos para hacer un cambio más eficiente, más rápido y poder poner la máquina en producción antes. Además, lo que nos ha permitido es activar lo que llamamos un modo eco. Un modo eco es que hay momentos en los que en un sistema que está de máquinas en serie, una máquina está esperando las piezas de la máquina anterior o está bloqueada porque la máquina siguiente todavía no ha acabado su mecanizado. Entonces, en los momentos en que las máquinas están bloqueadas más de un tiempo o esperando piezas más de un tiempo, activamos el modo eco. Entonces, este modo eco lo que hacemos es que giramos la herramienta a menor velocidad, con lo que conseguimos ahorrar energía. Es una forma de poder amortizar la inversión de la compra del variador. Entonces, esto permite ahorrar energía y, aparte, que el cabezal mecánico que está girando, pues al hacerlo rodar a menos revoluciones, le estamos también quitando estrés mecánico, le estamos haciendo de que trabaje a menos revoluciones de una forma mejor. Y, además, nos permite programarle rampas de arranque y de parada, con lo que toda la mecánica sufre menos en los picos de arranque y parada. Vale. Bueno, como comentaba antes, cada vez que actualizamos un control de una máquina en los que solo habían protocolos de comunicaciones que eran ya obsoletos o que ya no existen o que no tenían conectividad con los nuevos sensores que están apareciendo en el mercado, cada vez que actualizamos un control nos permite instalar un nuevo sensor, como es el caso de IO-Link. Entonces, el IO-Link, en este caso, lo hemos utilizado para detectar cuando lo que detectaba un inductivo, cuando lo que había delante era una viruta o era una pieza. Estamos trabajando, estamos mecanizando piezas. Entonces, ese mecanizado provoca viruta. Entonces, hay veces que esta viruta queda delante de un sensor inductivo. Entonces, cuando hago un movimiento de una pieza a otra y detecto que hay una viruta, yo no sé si esa pieza no la he movido o hay una viruta. Entonces, aquí lo que hicimos fue, programamos en el control, este sensor es capaz de darnos la señal y de la cantidad de masa que tiene delante de él. O sea, de forma que somos capaces de distinguir cuando lo que tiene delante de él es una viruta y en el siguiente ciclo, cuando fluya taladrina, la limpiará o realmente es una pieza que ha caído. Entonces, había máquinas en las que periódicamente nos tocaba abrir, limpiar, viruta, parar, a ver qué había pasado, si era una pieza o no. Pues ahora los sensores nuevos que están apareciendo en el mercado con esa tecnología nos permiten determinar si lo que tiene delante es una simple viruta o es una pieza. Entonces, de esta forma somos capaces de trabajar mejor. Además de estos sensores inductivos, también están apareciendo sensores que aparte de leer el caudal de un caudalímetro, nos dicen la temperatura. O sea, en el mismo señal, en el mismo cable, nos están dando varios parámetros. Eso, nos da muchísima información del proceso y somos capaces de saber si estamos trabajando en los rangos normales y las piezas que fabricamos serán correctas o no.
Además, bueno, esto permite que ahorremos en coste, porque la vida de la herramienta se verá muy influenciada si, por ejemplo, el caudal de temperatura del refrigerante no es la correcta, le acortaremos su vida útil y lo que conseguiremos es que nos costará cambiarla con más frecuencia y, por lo tanto, será un coste más elevado. Vale, otro ejemplo es que, bueno, este es el mismo fabricante que hizo una innovación en su producto y pasó de una versión 2 a una versión 3. Estas innovaciones lo que nos han permitido es bajar el consumo de aire comprimido. El aire comprimido, ya sabéis, todos sabéis que es un bien bastante caro porque se fabrica con energía y los sistemas no son muy eficientes y al final lo que conseguimos es que cuesta mucho dinero el aire comprimido. Entonces, este sensor tenía un consumo de aire comprimido de 25 litros por minuto cuando no tenía una pieza delante y 4 litros cuando tenía una pieza sentada. Entonces teníamos un consumo mínimo de 4 que puede llegar a ser 25. Entonces, el cambiar de serie de uno a otro, hemos pasado de un consumo de 0 cuando tiene una pieza encima o a 12 litros, con lo que, bueno, es un ahorro bastante importante. Esto permite o te deja financiar estos cambios porque son 16.000 euros de ahorro anual. Entonces, consigues muchas ventajas. Una de ellas es que el ruido ambiente, que era ese soplido de todos y cada uno de estos sensores que estaban provocando en el ambiente, también ha mejorado y ha dado un display de forma de que es mucho más preciso. El operario sabe mejor la presión y el caudal, con lo que sabe mejor el buen asentamiento de la pieza. Eliminamos el consumo energético, quitamos esta pieza obsolescencias y simplifican. O sea, porque ahora mismo tener muchas piezas distintas también entorpece mucho al operario a la hora de buscar repuestos. Y además, todas estas innovaciones han permitido de que los ajustes son más fáciles, simplifican las tareas y son más resistentes. En este caso, era un IP67, mejor que el IP66. Bueno, otra gran ventaja, otra gran técnica que hemos explotado mucho en la planta ha sido las vibraciones. Hace unos años, o sea, era común el tener problemas mecánicos en los cabezales. Y imaginaros cuando tenemos una línea rodando en continuo, de pronto tenemos un cabezal que en su interior tendrá así como 100 engranajes y 200 rodamientos y algo de eso, un engranaje se rompe a causa de una rotura de un rodamiento, caen boles encima de otros y nos genera un desastre en ese cabezal. Pues la tarea a realizar es que desmontamos este cabezal, lo llevamos al taller de mantenimiento y empezamos a reparar todos los daños que ha provocado esta rotura de ese rodamiento porque no hemos sido capaces de diagnosticarlo de forma precisa. Entonces, tú ya tienes todo tu personal en la línea preparado para producir. Y lo que tienes que hacer es que parte de tu personal tendrá que dedicarse a reparar este cabezal dañado y no tienes trabajo para el resto de la línea, porque realmente como es un proceso en serie, has parado toda la línea y vas a tardar entre 2 o 3 turnos en repararlo. Entonces, bueno, imaginaos el impacto en coste que puede tener ese tipo de averías. Entonces, empezamos poniendo en práctica esta monitorización de vibraciones y era, bueno, pues que en el cabezal de mecanizado instalamos acelerómetros y lo conectamos a estos módulos y empezamos a monitorizar pues, la frecuencia que producen los rodamientos, la frecuencia de fallo de rodamientos. Empezamos a ver la frecuencia de fallo de los engranajes, de forma que si yo veo que la energía que produce ese impacto es muy alta, me está indicando de que algún engranaje está mal o que hay mucha holgura y está generando de que esa energía sea muy alta y se va a romper. Tarde o temprano esto va a generar una rotura. Empezamos a probar con el tema de las vibraciones y lo que vimos muy rápidamente es que estos módulos o esta técnica era capaz de monitorizar de forma muy precisa cuando una herramienta estaba trabajando correctamente. O sea, cuando una herramienta empezaba a desgastarse, cuando una herramienta, pues en el caso de una fresa, se rompía una placa o algo así, veíamos que la frecuencia o la aceleración que provocaba ese impacto de aceleración era altísima. O sea, empezamos a poner en práctica también que no solo vamos a detectar cuando el engranaje está trabajando de forma correcta y el rodamiento de forma correcta, sino cuando la herramienta trabaja de forma correcta. Entonces, esto, vamos, ha sido una revolución. Hemos
sido capaz de detectar muchísimas roturas de herramienta y evitar muchísimas piezas de chatarra. O sea, ha sido una buena puesta en práctica. Entonces, también había otro gran problema, y es que cuando detectábamos en una rutina de calidad que la pieza era defectuosa, en ese momento tenemos que iniciar una campaña de segregación. Esa campaña de segregación implicaba paremos toda la línea y dediquémonos a segregar, a quitar de la línea todas las piezas defectuosas. Entonces, paremos todo, busquemos todas las piezas malas, sacámoslas del proceso, cambiemos el defecto de esa herramienta que estaba provocando ese defecto y volvamos a restaurar la línea en producción. Imaginaros el tiempo y el impacto en producción que tiene todas esas cosas. Gracias a este equipo, lo que te está diciendo es que te detectan con vibraciones que hay un problema, rápidamente paras el ciclo, no haces ninguna pieza mala, sustituyes la herramienta defectuosa, pones una nueva, quitas esa pieza o esas dos que pueden haber defectuosas y enseguida reanudan la producción. El FTT, por supuesto, mejora muchísimo y detectamos cualquier mecanizado defectuoso. Las chatarras de trabajo, lógicamente, están muy influenciados por poder parar el ciclo cuando la pieza está mecanizando es mala. Y conseguimos además el objetivo que teníamos inicial, que era detectar cuando un componente mecánico, dícese un engranaje o dícese un rodamiento, está trabajando en mal estado. Y nos da tiempo a que cuando el nivel de vibración sube, pues nos planificamos, hacemos la reparación tranquilamente en un fin de semana en una parada y ponemos en producción de nuevo el lunes a la primera hora de la mañana. Entonces, también nos permite saber si la reparación o la herramienta trabaja bien o mal. O sea, aquí en la gráfica de abajo lo que estáis viendo es que tenemos unos valores defectuosos, se efectúa una reparación y enseguida vuelven los valores normales. O sea, que de alguna forma podemos chequear también las buenas reparaciones que ha efectuado el mantenimiento. Luego, ya por último, vamos a ver las nuevas capacidades que nos ofrecen los nuevos controles. O sea, este nuevo control pues tiene ya muchísima memoria, tiene capacidad de procesar los datos con muchísima frecuencia y podemos capturar de los nuevos servos o reguladores, capturar directamente de ellos sin necesidad de instalar ningún hardware adicional. Somos capaces de capturar el par que están consumiendo, la velocidad a la que está girando, la potencia que está, todo. Somos capaces de capturar directamente del regulador. Entonces, únicamente haciendo una programación adecuada, seremos capaces de plotear y de hacer un seguimiento de un ciclo normal de mecanizado. O sea, por ejemplo, en la gráfica de la izquierda veis un ciclo de mecanizado en donde aparece un pico inicial, donde subirá y bajará y hará su mecanizado. El pico es la inercia y luego subirá su mecanizado. Entonces, si yo hago un aprendizaje, aprendo que esto es mi forma de trabajar normal y luego voy chequeando ciclo tras ciclo que yo sigo este patrón, pues seré capaz de determinar si está trabajando de forma correcta. Entonces, esto es otra forma de ver con el consumo energético, con el par, si el proceso que estoy realizando es capaz o no, o estoy trabajando de una forma correcta o no. Entonces, también soy capaz de detectar paros inesperados. De la misma forma, si me detecte que para la máquina evitaré esas campañas de segregación de piezas defectuosas, mejorar el FTT, reduciré la chatarra y seré capaz de diagnosticar todo el proceso de mecanizado, basándome en la información que estoy consiguiendo a través del par que me da, el valor de par que me da el regulador. Estas son nuevas capacidades que cada vez que instalamos un control nuevo nos ofrece sin necesidad de instalar también ningún hardware adicional. Y bueno, básicamente, este es un ejemplo de todas estas prácticas que hemos ido aplicando una tras otra. Hay muchas más, pero bueno, estas considero que son las más importantes. Por supuesto, habréis visto de que salen componentes de muchos fabricantes distintos. ¿Por qué este y no otro? Pues bueno, pues en algún momento cayó en nuestras manos este componente y lo hemos probado. También veréis que Siemens tiene algo similar, que Rockwell también tiene similar, que cualquier componente, digamos, que cualquier fabricante ofrece componentes similares. Nada, y bueno, esto es todo lo que yo quería compartir y muchas gracias a todos por dejarme presentaros y mostrar las buenas prácticas. Y bueno, estoy a vuestra disposición por si queréis hacer alguna pregunta.
Muchas gracias, José María, por esta interesante intervención. Bueno, como hemos podido observar, esta actualización de maquinaria, sensores, variadores, etcétera, en las líneas de producción supone una mejora de una gran variedad de parámetros y todo ello gracias a la innovación, al despliegue y la actualización de las infraestructuras y sobre todo a la labor que hacéis de integración y combinación de diferentes equipos con sus diferentes antigüedades, tecnologías, marcas, bueno, y todo ello pues redunda en el desarrollo de estos nuevos procesos de producción más eficientes y sostenibles. En principio no se ha planteado preguntas. Animo a los asistentes a plantear cualquier pregunta que deseen. Si queréis continuamos y en caso de que se plantee alguna pregunta la resolvemos al final de la siguiente intervención. Vamos a dar paso entonces a la segunda ponencia de esta segunda edición de las Innovation Talks. Damos paso a Alejandro Rubio Rico del Departamento de Digitalización Energética del Instituto Tecnológico de la Energía. Voy a hacer una breve presentación. Alejandro es ingeniero industrial especializado en generación de energía y eficiencia energética por la Universidad Politécnica de Valencia. Desarrolla su trabajo como ingeniero de I+D+I en el área de industria y eficiencia energética del Instituto Tecnológico de la Energía. Además, posee experiencia en estudios de caracterización y eficiencia energética, análisis energético en procesos industriales y validación de aplicaciones de tecnologías energéticas digitales y digitalización energética, habiendo participado en multitud de proyectos regionales, nacionales y europeos relacionados con estas temáticas. Sin más, damos paso a Alejandro para que comience su intervención, cuya temática es la digitalización energética en la transición industrial. Y recordamos que podéis formular las dudas y preguntas a través del chat, que serán respondidas al final de la sesión. Muchas gracias. Adelante, Alejandro. Hola, Jorge. Muchas gracias. Voy a intentar compartir mi pantalla antes de nada. Vale. Vale, ahora mismo deberíais ver mi pantalla, ¿correcto? Sí, la vemos. Vale, perfecto. Vale, pues nada, pues muchas gracias y buenas tardes a todos. Muchas gracias antes de nada a la Fundación para el Desarrollo y la Innovación por invitarnos a este interesante ciclo de ponencias. Yo en concreto, bueno, ya me he presentado, soy Alejandro Rubio, pertenezco al área de Industria y Eficiencia Energética dentro del Instituto Tecnológico de la Energía y voy a hacer una presentación en torno al concepto de la digitalización energética en la transición industrial, que en concreto esta presentación hemos decidido estructurarla en una introducción, digamos en dos grandes partes, una introducción más general, digamos, sobre todo para ubicar el contexto de la eficiencia energética y la digitalización energética dentro de la industria actualmente, y una segunda parte más práctica de proyectos de aplicación de gemelo digital energético en la industrial. Bueno, antes de nada quería hacer una breve presentación de quiénes somos, de Elite. Somos básicamente un centro tecnológico privado sin ánimo de lucro y que nos dedicamos a proyectos de ámbito pues, regional, nacional e internacional, que nuestra sede está ubicada en el Parque Tecnológico de Paterna y que al fin y al cabo nos dedicamos sobre todo a actividades de fomento del I+D+I, a tratar de impulsar la innovación e incrementar la calidad de la producción del entorno empresarial de la comunidad y a nivel internacional a través de distintos proyectos y tratar un poco de poner un granito de arena en lo que sería la contribución del progreso de la tecnología y la competitividad de las empresas. Nos movemos en una serie de áreas o líneas nos movemos en una serie de áreas o líneas estratégicas actualmente que básicamente están relacionadas sobre todo con temas muy pujantes y muy en línea con el contexto actual, como son las redes del futuro, la movilidad sostenible, el almacenamiento energético y la sostenibilidad y la economía circular. Y yo en concreto dentro de mi departamento, pues nosotros nos dedicamos a aspectos como la industria eficiente y sostenible o la economía circular, entre otros, que muchos de ellos los voy a reflejar en esta presentación. Entonces,
Lo primero, bueno, quería hacer una breve introducción contextual de lo que sería el entorno, tanto legislativo como las implicaciones prácticas que tiene a nivel de la eficiencia y cómo esto está influyendo en el desarrollo de la digitalización energética de la industria. Lo primero de todo, bueno, tener en cuenta que Europa siempre ha sido uno de los grandes promotores o impulsores de medidas para mitigar los impactos del cambio climático, para tratar de reducir las emisiones. Ahora mismo nos encontramos dentro del marco 2030 dentro del objetivo de 40-32-32 que se llama, que básicamente es, sobre todo, quizá lo más destacable, una reducción del 40% de aquí a 2030 de las emisiones de gases de efecto invernadero respecto a niveles de 1990, incremento de aportación renovable y consumo de energía primaria y reducción del consumo de energía primaria. Y bueno, aquí realmente lo que a mí me gusta destacar siempre es que la Unión Europea pretende, por lo menos a nivel de voluntad y de previsiones, ir doblando cada 10 años los objetivos de reducción de emisiones. Es decir, estamos hablando de un contexto muy, muy restrictivo, muy cambiante y que en realidad va bastante acorde a las necesidades climáticas y las necesidades globales actuales. Por ejemplo, el gráfico de la izquierda también muestra un poco los distintos escenarios de descarbonización que, por resumir mucho, en prácticamente todos estamos por debajo de lo que tendríamos que alcanzar en cuanto a para lograr un grado de descarbonización aceptable y evitar la subida excesiva de la temperatura media global. En cuanto a implicaciones prácticas, por así decirlo, a nivel nacional, una de las extrapolaciones directas o lo principal que se hace desde España es la elaboración del Plan Nacional de Integrado de Energía y Clima, el PNIEC, que va a tener una aplicación desde 2021 hasta 2030, precisamente para tratar de alcanzar lo que sería la traslación de los objetivos de Europa a nuestros propios objetivos nacionales, que nosotros como miembros de la Unión Europea, pues bueno, tenemos también un peso importante y que todo esto, lo más importante de todo, va a reflejarse de una manera bastante evidente a nivel en el sector industrial, como vemos en estos dos gráficos, que al final el resumen de todo esto es que España se marca unos objetivos bastante ambiciosos para 2030. A nivel práctico, bueno, desde el mismo momento también el gobierno empezó a declarar una serie de, pues con las sucesivas reuniones, empezó a declarar una serie de comunicados de que se declaraba la emergencia climática en España, se habla mucho de la transformación productiva del sector industrial, la industria de las renovables, obviamente, pues ya vuelve a estar el foco, que ya lo ha venido estando tradicionalmente, pero ahora con aún mayor intensidad, dentro de lo que sería la transición ecológica que se llama, y al final lo que se pretende impulsar es una transformación del sector productivo español. En este contexto, y aquí ya linko un poco con lo que serían nuestras atribuciones, o sea, nuestro enfoque de trabajo dentro del instituto, la energía va a jugar un papel fundamental en este nuevo contexto. Aquí vemos, por ejemplo, en los porcentajes de consumo que en la industria es el segundo mayor porcentaje de consumo y de un consumo muy apreciable. Y además, en Minetur, en el informe Industria Conectada 4.0, el que se compartió en su día, se señalaba, pues, por ejemplo, que el coste de la energía en España es uno de los elementos que más pueden dificultar o que condicionan de alguna manera la competitividad de la industria española. Además, dentro del informe Industria Conectada 4.0, que es un poco la estrategia de traslación del gobierno a lo que es el concepto de Industria 4.0, para darle un cierto sentido, una cierta estructura, se enumeran una serie de retos. Y dentro de los retos de la industria, en concreto, hay uno que apela directamente a la garantía de la sostenibilidad a largo plazo, o sea, a orientar a la industria a ser más sostenible de una manera, digamos, primaria, fundamental, en el que además, como vemos en este texto de aquí, se hace una alusión directa a que la eficiencia energética es prácticamente un factor competitivo determinante, sobre todo para las empresas en el que el coste energético sea relevante. En este contexto, bueno, pues también nombrar que nosotros desde ITE tenemos una visión de cómo las distintas revoluciones industriales, pues lo que sería la industria 1.0, la 2.0, que están asociadas a cambios tecnológicos que transforman enteramente el sector industrial a nivel global, van siempre asociadas de una u otra manera a cambios en cómo consumen las industrias, obviamente.
Por ejemplo, la primera revolución industrial con las tecnologías de vapor pues posibilita ya una cierta mecanización que además se ve reforzada en la segunda con un mayor uso intensivo de la electricidad en las cadenas de montaje. Posteriormente entran ya en juego mucho más los autómatas, los robots, la robótica, la programación y finalmente el estado en que nos encontramos ahora estamos hablando de un estado de transición a la hiperconectividad, a la digitalización total, en el cual la tendencia que, o por lo menos uno de los mantras que perseguimos nosotros es que la energía sería la no energía, es decir, la optimización del consumo de la energía, el dejar de consumir todo lo que se consumía hasta el momento y reducir el consumo de la energía a través de, y su coste, obviamente, a través de la optimización de esta. Además, el IDAE destaca que el sector industrial bueno, pues ha sido tradicionalmente un gran consumidor de energía en España, responsable del 31% del consumo de energía del país. Y por eso, al final, lo importante de todo esto es que la industria es clave en la transición energética, es un sector que evidentemente va a transformarse, sí o sí, a todos los niveles, y que, de hecho, en el PNIEC, en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, se hace apelación a un plan de desarrollo industrial que se va a desarrollar para canalizar una serie de ayudas a pymes y grandes empresas que tradicionalmente se venían gestionando a través de unos fondos de financiación particular para la mejora de la eficiencia energética. Por lo tanto, ahora mismo la eficiencia energética a todos los niveles, y eso es lo que voy a explicar más adelante en la presentación, se considera una actuación clave en el sector industrial. Como resumen de esta introducción, pues básicamente el contexto en el que se van a mover las empresas en los próximos años va a ser muy cambiante y restrictivo y va a exigir una transformación profunda del modelo productivo que condicionará la supervivencia de gran parte de ellas. Ahora voy a pasar a explicar el concepto de eficiencia energética integral, que, bueno, es lo primero. Quiero hacer una mención a lo que entendemos como eficiencia energética, lo que siempre se ha entendido como eficiencia energética, que fundamentalmente cuando se dice eficiencia energética, prácticamente todas las empresas que están obligadas se acuerdan del Real Decreto 56/2016 bueno, que establece una obligatoriedad y la directiva de cumplimiento de la realización de auditorías energéticas cada ciertos periodos de tiempo en empresas pues, con el objetivo de actualizar su estado energético, mejorar las tecnologías, la manera en que se aprovisionan de la energía, hacer cambios de maquinaria a modelos más eficientes, en fin, aplicar una serie de medidas a muy distintos niveles para transformar un poco, para mejorar la eficiencia de la empresa y que siempre tradicionalmente se ha entendido como un trámite. O por lo menos desde nuestra experiencia del Instituto Tecnológico vemos que las empresas muchas veces, con algunas excepciones como siempre obviamente, pero muchas veces como que lo ven como un trámite realmente, algo que hay que cumplir con la legislación, por lo menos hasta ahora, y que muchas es difícil, es un cambio realmente de concepción, no llegan a ver realmente que la sostenibilidad de su empresa pasaría por adaptarse a estos, digamos, a este estado del arte en cuanto a las mejores técnicas disponibles. La competitividad de la empresa también se ve bastante mejorada, muchas veces con periodos de retorno asumibles o periodos de retorno relativamente bajos, sobre todo ahora con las nuevas tecnologías que aparecen, que influye en su optimización del coste energético y luego un poco cómo mejora eso la imagen de marca que se le da. Eso muchas empresas no son realmente conscientes de ella y creo que también en parte la eficiencia energética, digamos, la optimización de la energía debe concebirse como una actuación prioritaria de manera similar a cómo es la eficiencia productiva. Y me explico. Básicamente, en cuanto a la planificación y el análisis productivo, la optimización de recursos, de tiempo, al final se puede resumir mucho centrándolo en varios ejes, pues de reducir los costes, maximizar la producción, maximizar la calidad y asegurar una mejora continua. Hay diversidad de metodologías muy alineadas, muy consolidadas, que prácticamente aplican, bueno, gran parte de las empresas ya las aplican. En fin, hay una serie de conocimiento, una serie digamos, maneras de actuar, de planes, de una estructuración muy clara
que tampoco tengo la intención de repasar, pues por ejemplo el Lean Manufacturing, el Six Sigma, el Just in Time, las 5S, en fin, ejemplos concretos, pero que la conclusión principal es que la planificación y el control productivo están muy desarrollados tanto a nivel teórico como metodológico. Y en cambio, en la energía, nosotros, bueno, vemos que como herramientas de optimización de la energía en general, pues tenemos la auditoría energética, que es como hacer una foto cada cierto tiempo del estado de la empresa. Tenemos la implantación de un sistema de gestión energética, que básicamente es algo muy en la línea de la ISO 9001 de calidad, se rige mediante la ISO 50001, que está muy asociado a algo más a nivel de optimización de la gestión y de una cierta, digamos, implantación de medidas y verificación de ahorros de manera ciertamente cíclica o que se introduce dentro de los planes de la propia empresa. Y luego, según el caso, y depende obviamente de cada tipo, pues el apoyo en sistemas de monitorización energética. Además, desde IT hemos llevado una serie de estudios de madurez tecnológica que nos han arrojado datos bastante interesantes que quería compartir. Lo primero es que hay un porcentaje bajo de empresas que muestran interés en propuestas de control energético, un 10%, bastante bajo, en cuanto a una serie de estudios que realizamos, y que además el peso de las actuaciones que las empresas consideraban prioritarias dentro de las global que consideraban en sus planes de transformación a los próximos años era muy bajo, era de un 2%. Además, vemos que, bueno, pocas empresas de las que estaban obligadas a ello mejor dicho, pocas empresas habían en general aplicado auditorías o estudios mínimos de eficiencia energética, ya no necesariamente una auditoría de toda la planta, pero que las que lo habían aplicado siempre habían aplicado medidas, obviamente, y que además habían verificado el impacto y habían conseguido ahorros, y que muy pocas empresas tenían un sistema de monitorización con unas capacidades mínimas de funcionalidad, a nivel de funcionalidad. Además, también quería destacar que 9 de cada 10 empresas están invirtiendo en tecnologías digitales, pero solo 1 de cada 10 están invirtiendo en sistemas de gestión y optimización energética. Entonces, nos lleva a preguntarnos si las tecnologías digitales, que se prevé que incrementen digamos, su integración dentro de los modelos productivos en los próximos 5 años, ¿cabe esperar la misma evolución de la digitalización energética? También quería arrojar estos datos como a nivel muy rápido. Básicamente son resultados de unos estudios también que realizamos estudiando los estados de una serie de pymes en relación a las medidas de optimización energética que habían o de seguimiento del ahorro energético que habían implantado, y a nivel muy básico, y básicamente nos sorprendimos de que gran parte de las empresas, que sí que es verdad que también son pymes, que está claro su contexto, que no es el mismo, pero gran parte de las empresas no habían aplicado prácticamente digamos, medidas de mejora energética, prácticamente no tenían sistemas de monitorización, habían dado poca formación energética o formación en cuanto a eficiencia energética, buenas conductas, buenas pautas al personal, y todo se quedaba en actuaciones bastante concretas y bastante aisladas. Entonces, aquí empezamos a preguntarnos realmente qué es la eficiencia energética integral, tal y como la concebimos nosotros. De manera muy simple, vamos a representar lo que es un proceso productivo. Al final es coger una materia prima, aplicarle una serie de transformaciones, empleando unos recursos para ello y obtener unos bienes, unos productos y unos residuos derivados de ello. Además de la aplicación de la energía en dicho proceso o de otro tipo de recursos. Pero separando en este caso la energía, que es lo que aquí nos atañe. Lo primero, la optimización de procesos se centraría pues, en esa parte de optimizar tiempos, optimizar disponibilidades de máquina, empleo de tiempo de operario, tiempo de espera, optimización de flujo de recursos, etcétera, etcétera. La optimización energética muchas veces se deja un poco de lado, se limita a actuaciones a distintos niveles, pero puntuales o que afectan de manera muy agregada a toda la planta en la mayoría de ocasiones. Nosotros lo que planteamos es que la optimización energético, lo que llamaríamos optimización energético productiva, sea algo más integral, digamos, la optimización del proceso esté ligada a la optimización energética, de una manera directa. Porque aquí también quería nombrar un par de ejemplos que me parecen bastante interesantes, que por ejemplo el AENOR introduce el concepto de indicador de desempeño energético o KPI energético, básicamente, para que nos entendamos,
que correlaciona el consumo energético con variables de todo tipo, ya sean productivas o no productivas. Por ejemplo, para equipos de climatización, para, por ejemplo, un edificio de oficina, lo interesante es definir un KPI que sea el kilovatio-horas por metro cuadrado que dichos equipos están en cuanto al consumo de la climatización para ver cómo evoluciona, o kilovatio hora por unidad producida, perdón, es un KPI muy típico dentro de cualquier tipo de industria manufacturera, pero que de alguna manera tienen un sentido. Esos KPIs están pensados para representar algo en concreto. Y además, por otro lado, el IPMVP, que es un protocolo internacional de medida y verificación de ahorros, considera dentro de, bueno, tiene varias modalidades a las que te puedes acoger a la hora de evaluar los ahorros, según los datos y las herramientas de los que dispongan, pero al final él plantea un modelo de corrección de ahorros mediante las variables relevantes, porque realmente, yo por ejemplo, volviendo al tema de la climatización, si yo en mi oficina cambio mis equipos de climatización por unos más eficientes, realmente el ahorro podría llegar a ser negativo si el año que viene hace más calor y los uso más. Y porque muchas veces, en muchísimas ocasiones, las empresas han considerado el ahorro como la diferencia entre consumos y eso no es así. Hay que considerar las variables relevantes que hacen cambiar, pues, por ejemplo, los grados día que tendríamos el año que viene respecto al año de referencia para ver cómo ha afectado nuestro cambio de comportamiento o los condicionantes externos. Y estos son ejemplos muy básicos, pero también nos dan un poco la idea de por dónde va todo este discurso que planteamos, porque aquí, sabiendo el contexto actual, y nos planteamos si este enfoque y este alcance es representativo, si se están considerando todas las variables productivas importantes, por así decirlo, si el dato energético se actualiza de una manera dinámica y si el coste energético y medioambiental se analiza y afronta de una manera más activa o de una manera más reactiva. Voy a volver temporalmente al PNIEC simplemente para hacer o remarcar la alusión que hace a que el plan busca un modelo más resiliente ante el cambio climático. Y recalco la palabra resiliente porque a pesar de que gran parte de las empresas, que bueno, en su mayoría son pymes y micropymes, todavía no disponen de lo más básico, los cimientos de la eficiencia energética, la sostenibilidad y supervivencia de prácticamente todas digamos, está orientada a la transformación de su modelo productivo para hacerlo, además de más competitivo, que es lo que buscaría y a la hora de optimizar tiempos, costes producidos, recursos, hacerlo más sostenibles energética y medioambientalmente. Entonces, aquí voy a introducir el concepto de economía circular, que, bueno, tradicionalmente el concepto de economía circular se ha asociado sobre todo a la gestión y la optimización de recursos o de residuos, mejor dicho, o de cualquier otro tipo de recurso, y sin embargo, lo que, digamos, una deficiencia que nosotros detectamos es que no se considera el trasfondo de lo que sería la economía circular, considerando los flujos energéticos, que al final, y además dentro de una empresa, el proceso productivo se puede reducir a una serie de flujos energéticos que además en la transición a sociedades más de generaciones descentralizadas, nuevas comunidades energéticas, es muchísimo más importante considerar este tipo de flujos energéticos. Este ejemplo, por ejemplo, es de este ciclo de la energía que vemos aquí. Este logo es un esquema de uno de nuestros proyectos de Circular Carbon, que fundamentalmente se basa en el desarrollo, entre otras cosas, de un proceso de producción de carbón activo a partir de residuos de biomasa de proximidad, de origen sostenible, que además dicho carbón activo luego se emplea para la fabricación de electrodos para baterías, que a su vez podrían dar soporte o podrían ayudar a la alimentación de dicho proceso mediante fuentes de energía renovable para disminuir el consumo. Es decir, que se cierra de alguna manera el ciclo energético. Se produce un carbón activo que luego se va a usar para producir unas baterías que van a usarse para alimentar energéticamente la producción de dicho carbón activo. Y esta es un poco la idea que queremos transmitir. Ahora voy a señalar un ejemplo bastante básico, pero bastante representativo a su vez, que fundamentalmente, al profundizar, digamos, en un tornillo, ¿cuánto cuesta producirlo? Pues se puede expresar de muchas maneras lo que cuesta producir un tornillo. Se puede expresar en tiempo, en recursos, en salarios que le imputes, en el escandallo, en euros, coste de recursos de materia prima, etcétera, etcétera. Desde el punto de vista energético y el coste económico de la energía que se le asocia, en la mayoría de ocasiones, el tornillo no sabes lo que te ha costado producirlo. O si se hace, de lo que nosotros hemos detectado de nuestros análisis,
se hace de una manera muy agregada. Se junta el coste de todos los tornillos y se divide entre el número de tornillos. Si fabricamos, por ejemplo, un segundo tornillo, este de aquí, cambiamos la rosca, la forma, el perfil, la cabeza, cambiamos incluso el material, las máquinas, las operaciones que se hagan no tienen por qué ser las mismas, se pueden emplear distintos tipos de recursos y en conclusión el consumo y el coste energético no es el mismo para los dos productos. Entonces esa es un poco la idea. Si la energía es transversal y común a todos los procesos del universo, ¿por qué no se lleva a cabo un análisis pormenorizado de ella en los procesos industriales tal y como se realiza en el ámbito productivo? Y eso enlaza directamente con el concepto de de economía circular que, apoyado en técnicas de digitalización, podríamos denominar energía circular 4.0. Al final nosotros, dentro de nuestro modelo de energía circular 4.0, consideramos que por un lado se va a tener que analizar una optimización, un análisis energético productivo, definiendo correlaciones claras entre variables que además permitirían o estarían apoyados por un análisis de integración de recursos, pues por ejemplo, obviamente de fuentes renovables, de almacenamiento, flexibilidad, reutilizaciones de energía, de flujos energéticos, y que todo ello contribuyendo a una mejora en la gestión de la demanda, ya yendo a las etapas más avanzadas de su implementación. Y aquí voy a pasar un poco a hablar de lo que consideraríamos el gemelo energético digital industrial más enfocado a distintas experiencias que tenemos desde el instituto. Lo primero, una breve introducción pues más teórica de lo que sería el gemelo digital enfocado a la digitalización energética. Básicamente, en el gemelo digital tendríamos un contexto físico que estaría formado por la zona en naranja de la imagen, que estaría formado por todos aquellos elementos de captación, tratamiento, almacenamiento y análisis de datos que irían desde los propios sensores y medidores a más nivel a pie de campo, pasando pues, por PLCs, SCADAs, centralización de datos mediante plataformas, aplicación en general de IoT energético a la industria, pantallas de visualización HMI y en general sistemas de gestión energética, incluso correlacionándose con posibles ERPs o sistemas de gestión de recursos empresariales, a la centralización en unas infraestructuras, digitalizando todo, digamos, ese proceso desde un punto de vista energético. La otra parte del gemelo, pues obviamente se llama gemelo digital porque tiene un contexto virtual que con dichos datos y a partir de dichos datos nos permite establecer una serie de modelos, nos permite obviamente simular con dichos modelos, analizar efectos de variaciones en las condiciones de aplicación o variaciones en una variable concreta, cómo me puede afectar a mi consumo energético. De alguna manera nos permite, con un riesgo bajo, experimentar cosas que en la realidad pues, no podrían hacerse, ya sea por coste, ya sea porque físicamente no podrían hacerse sin arriesgarse demasiado a que no funcionen correctamente. Es como un campo de testeo, por así decirlo, en paralelo. Además de todas las muchas otras funcionalidades analíticas que también son de mucho interés. Aquí, por ejemplo, nosotros tenemos una serie de proyectos que precisamente van orientados a ese gemelo energético digital industrial. Al final, por ejemplo, el proyecto Circular Carbon, ya lo he introducido antes, es importante medir, pero medir con cabeza. Me refiero, hay que medir aquellas variables, ya no por tener datos, almacenarlos, sino medir aquellas variables que nosotros consideramos representativas dentro del consumo energético para conocer perfectamente cómo está funcionando ese proceso y el sentido energético de dicho proceso. Además de eso, es conveniente también realizar una trazabilidad, en este caso más a nivel de materiales, de toda la cadena de valor del proceso, para integrarlo dentro de dicho modelo digital o dentro de dichas bases de datos de consumos energéticos y de variables asociadas productivas. Y luego, pues obviamente, la parte de simulación, parte más experimental, más de innovación, de tratar de crear unos modelos digitales que estén enfocados a una u otra cosa, normalmente tratar de una optimización energética y productiva en conjunto. El primer ejemplo que quería nombrar era pues, el proyecto Circular Carbon, del que ya he hablado antes. Fundamentalmente, lo que comentaba antes, se busca el desarrollo de un nuevo proceso de fabricación para la obtención de carbón activo a partir de biomasa de origen sostenible. Además, busca dicho carbón activo estudiar y desarrollar su aprovechamiento para fabricación de celdas de batería de estado sólido y para aplicaciones de tratamiento de aguas y gases.
digamos, la arquitectura del sistema digital asociado al piloto de Circular Carbon está bien representada por esta imagen, que fundamentalmente se divide en una serie de elementos de campo, como ya comentábamos antes, la parte más física de todo el sistema digital, que recoge datos energéticos, datos de proceso y datos contextuales del entorno productivo. Todo ello se centraliza a través de una pasarela inteligente de Edge Computing, que luego lleva a una escala de gestión y analítica de datos que tiene una clara orientación a gemelo digital, que además a su vez posibilita la interconectividad con otros sistemas terceros de IoT o de ERPs, etc. Dentro de la lógica de este proceso, o dentro de la lógica de actuación el porqué del proyecto Circular Carbon, la idea principal es, a través de un proceso industrial del que se conoce el know-how, del que claramente se han diferenciado cada una de las etapas, las interrelaciones de materiales, las entradas y salidas de producto, las necesidades de recursos humanos, de apoyo de maquinaria, etcétera, y teniendo claramente caracterizada dicha maquinaria. Por ejemplo, una de las etapas de proceso emplea una caja de guantes para el ensamblado de los electrodos de las baterías, o también otra de las etapas emplea para la transformación de la biomasa en carbón activo un reactor horizontal con clara orientación industrial, y luego, obviamente, toda la sensórica, toda digamos, la monitorización de datos a distintos niveles de toda la maquinaria del proceso. Todo ello se centraliza a través de una pasarela inteligente y se lleva al SCADA. A través de una serie de pruebas, mediante, por ejemplo, variando algunas de los parámetros de entrada, de los parámetros de configuración de, por ejemplo, el reactor, variando algunas de las características del producido que se quiera obtener, se ven de una manera directa y a través de una análisis de alguna manera consecuente con la inteligencia energética del proceso, se ven los impactos de una manera directa de las variaciones productivas en el consumo energético. Y entonces tratamos de sacar conclusiones relevantes, claras y aplicables de esa variación de consumo energético y cómo podría ese proceso optimizarse de alguna manera. En cuanto a la parte de trazabilidad, en la que se centra un poco más el proyecto DigiBio, que fundamentalmente busca la digitalización de procesos de revalorización industrial, que en este caso se centra en los procesos de revalorización de biomasa, pero podría aplicarse a cualquier otro tipo de proceso industrial para mejorar su operación, su eficiencia, su mantenimiento y analizar la posibilidad de integración de procesos. Al final, aquí, por ejemplo, en este esquema vemos los distintos posibles alcances a la hora de calcular la huella energética y medioambiental, que cada uno de ellos es complementario y que nos dan una idea de la trazabilidad de todo el proceso a través del producto que se quiere obtener, los residuos que se quieren obtener, cómo se pueden valorizar o revalorizar cada uno de los residuos, que además a través de las etapas de, por ejemplo, los pretratamientos que son necesarios, las etapas de carbonización, activación y obtención en general del carbón activo, luego tanto de los productos como de los residuos se pueden hacer revalorizaciones energéticas y no energéticas. La idea de este proyecto es asegurar una integración o asegurar una trazabilidad de dichos flujos de materiales dentro de la lógica del sistema digital. Y luego, finalmente, los proyectos IPLX, sobre todo el proyecto ProEner, busca al final crear un modelo energético productivo digital que esté directamente orientado a facilitar la toma de decisiones productivas en base al impacto energético mediante técnicas de simulación. Que básicamente, bueno, pues poner un ejemplo, este es uno de los enfoques que se ha desarrollado en el proyecto, que es partir de una simulación a nivel de componentes, luego enlazar operativamente las simulaciones de los distintos componentes para al final obtener una curva de carga por producido. En este caso estamos hablando de una simulación discreta. Dicha curva de carga, que al final es el consumo energético asociado a la fabricación de una pieza y las variables productivas asociadas a esta, entraría dentro de un enfoque productivo más holístico, considerando pues, otros tipos de máquinas, otros tipos de condicionantes de recursos, etcétera, etcétera. Todo ello, dentro de un entorno de simulación, te permite, variando recursos, tiempos, variando variables concretas, tomar o facilitar algunos resultados de evaluación de impacto energético y de alguna manera apoyar la toma de decisiones de optimización de lo que llamaríamos energético productiva. Y luego, por último, ya quería finalizar la presentación hablando del caso práctico, el caso de éxito más relevante quizá, que sería el proyecto Gamma,
que un poco aúna todo lo anterior y lo lleva un poco más allá. Básicamente, el proyecto Gamma, titulado Gestión digitalizada de la energía, autoconsumo, movilidad eléctrica y almacenamiento, se puede resumir en este tríptico, y aunque es un proyecto bastante ambicioso, que de todas formas aquí vemos un poco la idea básica del proyecto. Al final, la idea de Gamma es, a través de una serie o digamos, un sistema de medidas de infraestructuras y procesos de integración de elementos energéticos, como pueden ser pues, estaciones o campos fotovoltaicos, estaciones de recarga de vehículo eléctrico, estaciones de almacenamiento de baterías, estaciones meteorológicas para analizar el clima y incluso un molino eólico. Todo ello centralizado dentro de una estructura avanzada permite de alguna manera crear o llegar a esta idea o este diagrama conceptual del proyecto. Fundamentalmente, el proyecto se puede dividir en 3 grandes partes. La primera, que sería la parte más física, el entorno real, por así decirlo, que si volvemos un poco a la diapositiva en la que explicaba lo que sería el gemelo energético, sería pues, la parte más palpable, fundamentalmente en este caso representada pues, por los distintos recursos que se pretenden integrar, la fotovoltaica, la eólica, las baterías, el vehículo eléctrico, los consumos, que en este caso pueden simular perfectamente consumos de una industria, consumos industriales, y la sensórica, que también podría representar sensórica aplicada a las instalaciones de prácticamente cualquier instalación, así como datos contextuales meteorológicos en los casos en que fueran relevantes. Todo ello al que se le aplica una serie de inteligencia que liga la parte del entorno más digital, lo que sería el modelo o el gemelo digital. Básicamente, el enlace entre el entorno real y el entorno físico está determinado por el valor añadido de añadirle una inteligencia energética a todo ello. Pues, por ejemplo, dentro de este entorno, de ligar las posibilidades del gemelo digital, que en este caso llevaría a digamos, a la creación de una copia digital a nivel energético de las instalaciones o de los recursos distribuidos dentro de este proyecto, pues permitiría digamos, desarrollar funcionalidades avanzadas en formato de informes, también tiene escadas, desarrollo de cuadros de mandos perfectamente adaptados, con un tratamiento avanzado de bases de datos, interactuación o estudios de mercado energético, aplicación de técnicas avanzadas de inteligencia y algoritmia energética y, en esencia, la construcción de un gemelo digital energético. Eso es un poco la parte más física, el entorno físico del proyecto. Podemos ver, están todos los elementos del piloto ubicados en ITE, en las instalaciones de ITE, pues desde un par de estaciones de recarga de vehículo eléctrico, un banco de almacenamiento de baterías, una serie de sistemas fotovoltaicos, una sensorización completa de todas las instalaciones del instituto y la integración de un molino eléctrico, todo ello centralizado, gestionado y monitorizado desde un centro de monitorización global. Aquí, pues bueno, simplemente por incidir en esa fuerte componente de la digitalización con sentido, con vistas a realmente lo que es interesante analizar, sobre todo desde este punto de vista en el análisis de integración de recursos dentro de lo que sería el gemelo. Y bueno, estos son algunos ejemplos particulares de la parte más de gemelo digital en cuanto a, digamos, funcionalidades que permite de análisis, de predicción, de seguimiento. En este caso, por ejemplo, es de producción de los paneles solares. También te permite conocer desviaciones enlazando también con los datos climatológicos. O la parte de balances de potencia, que también el gemelo digital está orientado a una optimización de los balances de potencia, a un estudio de integración de los diferentes elementos para pues seleccionar la configuración más óptima, para estudiar distintos escenarios, para hacer escenarios de optimización, digamos, de detalle o particulares. Y todo eso, al final, controlado a través de una interfaz física digital que permite la actuación de un gemelo en tiempo real, en el que se pueden realizar desarrollos de análisis en tiempo real, de análisis en paralelo, se pueden validar y testear desarrollos, en fin, que aporta una serie de funcionalidades y abarca una serie de funcionalidades enorme y que además está muy potenciada por la componente de inteligencia energética, en la que desde ITE trabajamos en desarrollar algoritmos de predicción, de generación, de demanda, de flexibilidad, aplicar técnicas de algoritmia de optimización pues específica,
a analizar cómo gestionar y controlar los recursos de manera óptima, con lo que serían, sobre todo, casando con los consumos y llevando a cabo una gestión óptima de la demanda en cuanto a la optimización energético-productiva y, al final, de alguna manera, aportando un valor añadido a todo ese tratamiento de datos, siendo que se realiza desde un punto de vista mucho más holístico y mucho más de interrelación de las distintas variables representativas. Y eso, en principio, sería todo. Muchas gracias por vuestra atención, y si alguien tiene alguna pregunta, estoy encantado de responderla. Bien, pues muchas gracias, Alejandro, por esta interesante intervención. Por resumir brevemente, como nos has expuesto, partiendo de que el sector industrial es el mayor consumidor de energía del país, o uno de los mayores sectores consumidores de energía del país, la apuesta por la I+D+I en la industria permite, de manera general, reducir el consumo de energía, su coste y, además, contribuir a la descarbonización. Y, por tanto, de esto se deduce que la industria es clave en esta transición energética y tiene un gran camino por recorrer en este sentido, ya que, como has comentado, solamente 1 de cada 10 empresas invierte en sistemas de gestión energética. Teniendo en cuenta que la eficiencia energética no solo mejora la sostenibilidad de la empresa, sino también su eficiencia productiva, su competitividad y su imagen. Por lo tanto, entiendo que se abren muchas puertas para que la industria comience a intentar medir y reducir su consumo energético con propuestas como el gemelo digital energético industrial que nos planteabas. Pues bien, a continuación vamos a dar paso al turno de preguntas. Recuerdo que los asistentes pueden plantear todas aquellas preguntas que deseen a los ponentes. De momento no veo ninguna, así que me voy a lanzar yo el primero. Por continuar con tu exposición, Alejandro, mi pregunta sería si, bajo tu punto de vista y conocedor del estado de las diversas técnicas de digitalización energética que se aplican en la industria, ¿cuán importante crees que puede ser el control y la monitorización del consumo energético en esta mejora de productividad y competitividad que decíamos? Y, bueno, que nos comentes un poco el caso de éxito en el que hayas trabajado que más te haya llamado la atención, además de Gamma, del que nos has comentado. Pues, a ver, yo considero, desde nuestra experiencia, además habiendo visto muchos casos de empresa, también depende mucho del perfil de empresa, pero de manera general la digitalización energética siempre va un poco a remolque de otros tipos de procesos de adquisición de datos, y en muchos casos no se aborda de una manera correcta, no se aborda de una manera, digamos, con vistas a establecer correlaciones claras. Y, en ese sentido, la digitalización energética, a ver, es clave en tanto en cuanto la energía es la base de prácticamente, o sea, está presente en todos los procesos industriales, de la misma manera que los condicionantes productivos son parte de la optimización de ese proceso. Por lo tanto, primero, dentro del esquema de descarbonización, tanto el coste energético como el aprovisionamiento de la energía en sí, además de, sobre todo, los nuevos modelos descentralizados que se promueven y que en los próximos años deberíamos empezar a ver cada vez más, todo eso lleva a que la energía, de alguna manera, tenga que empezar a ser considerada también dentro de ese esquema de optimización global que típicamente se está haciendo, porque el día de mañana tendemos a unas comunidades energéticas de recursos interconectados entre sí, que ese tipo de cosas las tienen que tener en un nivel de desarrollo superior para poder, digamos, para ser eficientes en ese sentido. Y en cuanto a la segunda pregunta que me hacías, pues uno de los casos de éxito o quizá un caso más de éxito, un caso representativo que fue para mí, fue para una empresa concreta que analizamos una cosa muy concreta, que era básicamente ver cómo afectaba el cambio de cómo introducen sus piezas dentro de una máquina continua de tratamiento de piezas, de fabricación, sin entrar en demasiado detalle, y que simplemente aplicando una secuencia de optimización de la secuenciación, aplicando un algoritmo de optimización de la secuenciación, vimos que podían optimizar su coste de la energía en un 20%, simplemente cambiando el orden en que metían las piezas.
Entonces, ese no es quizá un caso de éxito muy grandilocuente, pero es un caso de éxito muy representativo de lo que hoy en día se puede hacer en ese sentido. Muy bien, muchas gracias. Y bueno, ligado un poco con esto, también preguntarte, ¿crees que las empresas de la industria, concretamente en la Comunidad Valenciana, están concienciadas sobre este cambio de modelo productivo y sobre todo modelo energético? Yo creo que en gran parte de ellas sí que están concienciadas, es decir, al final es una cuestión estratégica que entra dentro de prácticamente cualquier empresa hoy en día. No podemos ser ajenos a eso, a esta etapa, digamos, cambio del paradigma en lo que sería la transición ecológica. Es algo forzoso, es algo por lo que todos vamos a pasar. Pero sí que veo que muchas de ellas, y encima ahora en este año concreto todavía se va a agravar la situación, no tienen o medios o conocimientos o una mezcla de ambos o directamente no lo abordan de una manera del todo correcta a la hora de esta aproximación de la optimización energética. Entonces, en ese sentido, bueno, considero que se es consciente, pero no se prioriza, quizá porque en muchas ocasiones se desconoce el impacto real o no se ha llegado a la solución concreta a la necesidad de cada caso. Ujú. Muy bien, muchas gracias. Y bueno, por ver un poco la otra cara de la moneda, José María, quería preguntarte si en vuestro caso, a la hora de actualizar todos estos equipos Sensórica que nos habéis comentado, ¿qué peso tiene la optimización del consumo energético a la hora de instalar estos nuevos equipos? Bueno, aquí estamos siempre hablando de lo que es optimizar. O sea, cualquier proceso, cualquier programa de una máquina, cualquier mecanizado tiene que ser óptimo. O sea, cuanto más óptimo sea, más eficiente y, por lo tanto, más rentable es para ganar dinero, para una empresa sea competitiva, para ganar dinero, para conseguir un beneficio bueno. Entonces, siempre cualquier mejora en calidad da un ahorro energético, porque es lo que comentaba en la presentación. Si tú evitas producir piezas malas, el ahorro energético lo consigues sí o sí, porque de alguna forma tienes que volver a producir las piezas que hiciste en primer lugar malas. Entonces, va a implicar un coste energético. Y bueno, somos conscientes de que podríamos decir casi que un tercio del coste de una planta puede ser la energía, y más de este tipo como el nuestro. Entonces, se están haciendo muchísimos proyectos, que, bueno, variadores principalmente ahorran muchísima energía, sobre todo en el caso de bombeo de refrigerantes, bombeo de aguas para sobreenfriar algún proceso, en donde, jugando con variadores, conseguimos unos rendimientos muy elevados. O sea, es muy importante. Por supuesto que existen y cada día están más asequibles el tema de utilizar renovables como energía solar, eólica, además, pero bueno, tenemos que ver el momento en el que somos capaces de rentabilizar esta energía y somos capaces de conseguir un beneficio de implantarlo en plantas de fabricación, que de momento en la compañía solo ha sido posible en Inglaterra, en Dagenham, en la planta de motores de Dagenham. Nosotros, se han hecho varios estudios, pero nunca han salido rentables. Muy bien, muchas gracias. Pues bueno, José María, también por continuar un poco y plantear una pregunta respecto a tu intervención, es preguntarte cuál es tu visión sobre una hipotética factoría del futuro de aquí a un plazo de 15 años en relación a la continua mejora de todos esos parámetros sobre los que nos has hablado, y también preguntarte qué importancia tiene para ti el talento del capital humano para alcanzar estos objetivos de mejora continua que os proponéis. Correcto. Bueno, estamos hablando en todo el momento de lo que es la factoría 4.0 o la industria 4.0, que es lo mismo. Entonces, todo esto se basa en llevar a la industria lo que se ha conseguido con creces en otros ámbitos. Por ejemplo, hoy en día la banca la ha cambiado por completo. Vas a pedir un crédito y aplica un algoritmo y enseguida te dicen, pues estás habilitado o no estás habilitado para conseguir este crédito. Qué sé yo, Amazon, la venta ha cambiado por completo. Ahora mismo
Amazon o este tipo de plataformas conocen mejor que tú tus gustos y son capaces de recomendarte qué vas a comprar en segunda instancia, o sea, sin que tú seas conocedor de que requieres eso. O sea, cruzan tus datos con el de muchos consumidores y son capaces de generar un conocimiento que ni tan siquiera tú eres consciente. Entonces, cuando esto vaya a la industria y seamos capaces de que nuestros procesos interactúen entre ellos, todo se comunique, seremos capaces de optimizarlos al máximo, con lo cual conseguiremos abaratar el coste, conseguiremos una mejora en competitividad y conseguiremos que todo esté más optimizado. Dentro de 15, 20 años llegará, pues bueno, ahora tenemos que valorar el momento en el que es conveniente hacer la inversión o no. O sea, ¿es rentable en este momento esta inversión de actualizar esta serie de equipos hacia esta tecnología o es rentable solo este componente o este otro? Entonces, bueno, eso irá llegando poco a poco, pero bueno, lo que sí que es cierto es que si tú hoy en día vas a una presentación de un fabricante de componentes, lo que estás viendo es que prácticamente te están presentando software. O sea, que realmente todos los fabricantes de componentes, la última que estuve yo fue la de Siemens, en la que era software, todo era software prácticamente. O sea, hardware preparado para este software, pero con software eran capaces de optimizar, hacer un gemelo digital e incluso ayudar a cuando en una planta quieres probar otro accionamiento, directamente lo sueltas en el dibujo y ya te calcula todo el momento óptimo y las velocidades óptimas y el proceso óptimos. O sea, que entiendo de que todo esto llegará, tarde o temprano llegará, cada vez está más cercano. En cuanto al talento en las fábricas, pues bueno, donde antes necesitábamos tener grandes profesionales mecánicos para hacer excelentes ajustes y grandes hidráulicos para saber conocer un sistema y diagnosticar una avería, pues ahora necesitamos informáticos. Ahora necesitamos que las plantas, nuestros operarios sean capaces de operar con software, conectarse a un equipo, ser capaz de diagnosticar qué está pasando, ser capaz de optimizarlo, ser capaz de operar con él y dejarlo en condiciones. Cada día se está haciendo más asequible, más fácil. Incluso ya hay algoritmos que este software no lo preparan para que el operario tenga que tomar muy poquitas decisiones o tenga claro toda la información, pero bueno, esto creo que es una evolución natural y al cabo de unos años todos los sistemas van a ser ya modernos y van a ofrecer muchísimas y potenciales mejoras y conseguiremos mejorar y ser más eficientes, por supuesto. Eso tiene que llegar. Muy bien, y seguro que por la senda que vais llegaremos más temprano que tarde. Eso es, intentaremos. Muy bien, pues salvo que se plantee alguna pregunta más, vamos a, si no se plantea ninguna pregunta más, pues vamos a hacer la despedida, la conclusión de estas Innovation Talks. Nada, simplemente quisiéramos despedirnos, pero no sin antes agradecer por parte de la Fundación para el Desarrollo y la Innovación la asistencia y el interés mostrado a todos los asistentes, así como a los ponentes por sus ilustradoras intervenciones, tanto en la jornada de ayer como en la de hoy. Esperamos que esta segunda sesión de esta segunda edición haya resultado de su interés y, asimismo, por parte de la Fundación para el Desarrollo y la Innovación queremos mostrar el compromiso de continuidad de este tipo de eventos de difusión de manera anual y, si las circunstancias lo permiten, de manera presencial o mixta, con el fin de seguir generando estos espacios de encuentro para el ecosistema innovador donde se pongan de manifiesto las principales inquietudes, necesidades y deseos del tejido productivo, con el fin de contribuir a la mejora del modelo económico valenciano desde las perspectivas de la innovación, sostenibilidad, promoción y transformación del capital humano. Les esperamos en la próxima edición de las Innovation Talks de FDI. Gracias de nuevo, un saludo y cuídense.